hablar más sobre el tema y entender mejor este contexto, hemos invitado al licenciado Gary Rodríguez, el gerente general del IPSE, que ya nos acompaña esta noche. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Lo primero que queremos abordar junto a usted es entender este contexto y los efectos que tendrá. Por un lado tenemos sequía, por otro lado bloqueo y también bajos rendimientos por la falta de biotecnología. ¿Cómo cree usted que va a afectar todo este contexto a la campaña agrícola 2023-2024? Muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a la audiencia de este programa. Más que va a afectar, lo que hay que decir es que ya se está afectando a las exportaciones, que son el excedente que se generan una vez que hemos satisfecho el mercado interno. Hay que recordar que desde el año 2021 las exportaciones no tradicionales con un fuerte componente agroalimentario, agropecuario, han superado a las ventas de hidrocarburos y tenemos cifradas nuestras esperanzas en que este sector puede ser el que llene el vacío que está significando la disminución de las exportaciones de gas natural. Pero si los bolivianos, o una parte, diremos, de los bolivianos, y más bien una minúscula parte de los bolivianos se empeña en romper este sueño de convertir a Bolivia en un país agroexportador, nos va a ir mal. Las cifras, lamentablemente, al mes de julio, que han sido reportadas por el INE, ya dan cuenta de una disminución en lo que hace a las exportaciones no tradicionales, de un 32% en términos de valor y un 22% en términos de volumen. Y reitero, el grueso de las exportaciones no tradicionales son agropecuarias. Entonces, sumemos el problema de la sequía, que afecta el rendimiento, la falta de biotecnología, que implica que nuestros cultivos son vulnerables al cambio climático, a los hongos, a los insectos, a las malezas. Sumémosle a eso los precios internacionales a la baja. Sumémosle el alto costo de la logística y el transporte, y bueno, el cherry sobre la torta son esos bloqueos que estamos viendo en este momento ahí, con un puñado de gente que se empeña en hacer la vida imposible a la generalidad de los bolivianos, principalmente a los que arriesgan, a los que invierten, a los que producen en este país y para este país. Ahora, justamente sobre el dato que usted acaba de dar, ¿en qué medida afecta esta disminución del 32%, digo, las exportaciones? Bueno, voy a poner un ejemplo. El año pasado, solamente en el sector de la soya, en todo el año habíamos exportado 2.230 millones de dólares. Si hubiéramos tenido biotecnología, o sea, eventos apilados adicionalmente al que está autorizado, que es la soya RR, si hubiéramos tenido las buenas prácticas que se dan en el Mercosur, si no hubiéramos tenido avasallamiento, el año pasado esos 2.230 millones de dólares se hubieran convertido, sin aumentar un metro cuadrado de superficie, en 3.230 millones de dólares. 1.000 millones de dólares adicionales solo por utilizar bien la ciencia y la tecnología. Bueno, ¿qué estamos viendo hoy día? Que las exportaciones de soya y derivados al mes de julio están sumando 1.062 millones de dólares, 386 millones menos que lo que habíamos logrado el año pasado. Y aquí hay una disminución en términos de volumen de 405.000 toneladas. Entonces, hay que preocuparse porque esto que debería ser el sostén de la economía nacional en sustitución de un sector extractivo no renovable como es el de los hidrocarburos, está en riesgo por estas penalizaciones que recibimos de una forma inmisericordia por parte de los bloqueadores. Entendiendo todo este contexto que usted nos está explicando, ¿cuán importante y urgente considera usted que es la aprobación o la evaluación y posterior aprobación del uso de semillas genéticamente modificadas? Es tan evidente como preguntarle a alguien si es bueno vacunar a un niño para que no le dé poliomielitis, para que no le dé coqueluche, difteria, etcétera. ¿De qué se trata la biotecnología? De poner la ciencia y la tecnología al servicio del agro. ¿Cómo? Mejorando genéticamente las semillas para que toleren el estrés hídrico, para que esas semillas se puedan defender cuando ya son cultivos en su crecimiento del ataque de insectos lepidópteros, de malezas que le quitan humedad, que le quitan nutrientes y de los hongos. Entonces, la evidencia es tan fuerte, 27 años de uso de biotecnología
autorizado en el mundo con enormes resultados de beneficio para los países que la utilizan, y Bolivia se sigue manteniendo al margen. Entonces la respuesta es: nos estamos nosotros mismos haciendo un daño por no autorizar de una vez los eventos que han sido estudiados hace décadas y han sido autorizados y están en utilización en otros países. Ahora, licenciado, última consulta. Pese a que los diferentes sectores han manifestado preocupación por los recurrentes bloqueos, estas medidas de presión se siguen viendo en las carreteras de nuestro país. ¿Qué hacer para frenar esta situación? Mire, la Constitución Política del Estado consagra derechos y obligaciones. Por una parte, el derecho a la libre expresión, que cobija al concepto de protesta, pero la protesta de una forma hablada, de una forma pacífica. Consagra otros derechos, que son el derecho a la libre circulación y el derecho al trabajo. No consagra un derecho al bloqueo, porque el bloqueo, desde su misma definición, es violento. Además, efectuado por un puñado de personas que utiliza la fuerza para imponer sus intereses. Ahora, la ley tiene que estar pues por encima de los intereses particulares. Y hay instituciones que están llamadas por ley para cumplir y hacer cumplir la ley. En la medida que eso no se haga, en la permisividad del hecho, es que se va construyendo una cultura del bloqueo que es totalmente perniciosa, porque afecta a nuestros productores del agro, nuestros ganaderos, agricultores, a nuestros exportadores, importadores, comerciantes, a los transportistas, nos afecta absolutamente a todos. O sea, a mí me indigna verdaderamente ver esas imágenes que echan por tierra el sueño de tantos migrantes que han venido acá, pero también de los oriundos y los extranjeros que se rajan arriesgando, invirtiendo y produciendo en esta tierra, para esta tierra y además para el mundo. Bien, licenciado, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y estaremos atentos a cómo evoluciona esta situación. Era Gary Rodríguez, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior.